Ya estamos transmitiendo en vivo. Buenos días a mis amados hermanos, Facebook, YouTube, aquí, la Iglesia Maranata, la palabra bendita para el día de hoy que el Señor nos tiene, está en el libro de Efesios, carta a los Efesios, capítulo 3. Carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 1. Dice la bendita palabra de Dios. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Comienza Pablo escribiendo esta carta, mencionando, diciendo que él es prisionero de Cristo Jesús. ¿Sí? Un prisionero está cautivo, un prisionero está encerrado, obedeciendo, acatando las órdenes de alguien superior a él. Y Pablo menciona en esta carta que él es prisionero de Cristo. Su corazón totalmente entregado, rendido, humillado a su amo, a su Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros debemos también estar prisioneros en Cristo Jesús. Un prisionero es un esclavo, ¿verdad? También. Nosotros somos sus esclavos, somos sus criados. Ay, pastor, qué feo se oye eso. No, no se oye feo si somos criados de Dios, si somos esclavos del Señor. Y que todo nuestro corazón, toda nuestra alma y todo nuestro ser esté totalmente rendidos a Él. Y Pablo vivía para su Señor solamente. Por eso escribe de esa manera: prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Había una encomienda, había una ordenanza para Pablo, que fuese el apóstol de los gentiles, el apóstol de los paganos. Nosotros somos gentiles, pueblo no judío. Pero en aquel tiempo, la palabra gentil, aquí mencionada, se refería a paganos. Gente que adoraba, obedecía a otros dioses, con D minúscula, y obviamente dioses falsos. Pablo aquí dice que por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído, dice, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice en el versículo 2, a propósito, dice, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes los gentiles. ¿Sí? El cargo de predicación de la palabra del Señor a los no judíos fue dada a Pablo. ¿Sí? Aquí la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Escribe Pablo acerca de eso.
Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, está escribiendo Pablo, obviamente, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, los cimientos de la iglesia, ¿verdad? Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Quiénes son la circuncisión? El pueblo del Señor, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Jacobo, Cefas y Juan. Dice Pablo que le dieron a Pablo y a Bernabé la diestra, la mano derecha, confirmando el ministerio de Pablo y Bernabé a los gentiles. Por eso en Efesios escribe Pablo, Efesios 3:2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, ¿qué se refiere con eso, Pablo? Que mi Señor Dios le dio el ministerio del apostolado a los gentiles. Que si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Luego ahí hay 2 puntos. Después de la palabra Espíritu hay 2 puntos, indicando que Pablo va a describir, va a informar a la iglesia cuál es ese misterio que fue revelado a Pablo y que ese misterio fue oculto desde hace muchísimos siglos, como lo dice versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pero vamos a describir, a entender qué es ese misterio, porque nosotros le podemos dar la connotación que nosotros queramos o podamos. Un misterio puede sonar a fúnebre, a maligno, a obscuro, pero para eso tenemos las raíces griegas. En el versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio. Quiere decir que Pablo tuvo una revelación del Espíritu Santo para descifrar cuál era ese misterio que estaba oculto desde hace siglos. La palabra misterio viene del griego musterión, y significa un secreto. La idea de silencio impuesta por iniciación en ritos religiosos. Quiere decir que mi Señor Dios guardó silencio acerca de su plan profético, del plan que Él tenía desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que mi Señor Dios hiciera esta tierra. Obviamente en su omnisciencia, en su vista profética, desde el alfa hasta la omega.
Mi Señor Dios ya sabía, obviamente, ese plan profético, pero que en el Antiguo Testamento no fue declarado o mencionado abiertamente. Porque en el Antiguo Testamento se habla de ese misterio, sí se habla, pero no de una forma clara, no de una forma específica. ¿Cuál es ese misterio? Versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio. En el Antiguo Testamento se habló de un Mesías, se habló de un Salvador para los judíos, de un Salvador para el pueblo de Israel. Pero no se mencionó para nada, ¿verdad? O no, al menos abiertamente, que también ese Mesías iba a ser Salvador del mundo, iba a ser Salvador de la humanidad. Por eso Pablo aquí lo aclara. Y esto es muy importante, hermanos. Muy importante que sepamos en este capítulo de Efesios acerca de este misterio. Porque en el libro del Apocalipsis nos da el Señor una revelación, la cual nos dice en qué tiempo nuestro Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Repito el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Coherederos con quiénes? Coherederos con el pueblo de Israel. Coherederos con el pueblo de Israel. ¿Verdad? Que no nada más los israelitas iban a ser salvos, sino que también nosotros los gentiles íbamos a ser salvos también por la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, ¿verdad?, escribe acerca de ese misterio. En Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro le va a predicar a un gentil centurión romano y está perplejo de que cuando terminó Pedro de predicar acerca de Cristo a Cornelio y a todos sus invitados, el Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles. Y Pedro estaba admirado, estaba maravillado. Y dijo Pedro, en verdad, para Dios no hay acepción de personas. Y Pablo escribe, no hay judío, ni griego, bárbaro, ni escita, esclavo ni libre. Para mi Señor Dios, todos somos iguales. Y mi Señor Dios ama al pordiosero más pordiosero que hay en la tierra, como al más rico que hay en la tierra. Para Dios no hay distinción, pero desgraciadamente para nosotros sí hay distinciones. Y hasta en la misma iglesia se dan esas distinciones, pero no debe de ser así. Hermanos, todos somos iguales a los ojos de mi Señor. Todos venimos del polvo, todos venimos del barro. Pero pastor, hay diferentes clases de barro. No. Venimos del polvo todos.
Somos iguales. Hay un estudio que por ahí se los voy a dar en el Instituto Bíblico acerca de unos científicos que determinaron que todos los minerales que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, estos mismos minerales están en el polvo de la tierra. ¿Venimos de la tierra, sí o no? Vendrá usted de la tierra, va a decir por ahí un orgulloso. No, yo no. A mí me creó Dios. Sí, te creó Dios, pero del polvo de la tierra. Los metafísicos dicen que de Dios mismo salió el ser humano, de Él mismo. Y que porque de nosotros mismos salimos como seres humanos, entonces nosotros también somos dioses. Eso dicen los metafísicos. Pero no, señores. Mi Señor Dios tomó de la tierra, ¿verdad? Y formó esa figurita, ese hombre. Y Él simplemente sopló. Su ruaj, como dice en hebreo. Su ruaj HaKodesh. Su espíritu de vida. Y es lo que nos mantiene vivos. ¿Verdad? Entonces, qué maravilloso que mi Señor Dios mantuvo oculto ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. No se dio a conocer. Si hay escritura en el Antiguo Testamento, pero no es revelada completamente de que el gentil se iba a salvar. Por eso para el judío convivir con un gentil era abominación. Los fariseos, sacerdotes, cuando mi Señor Jesucristo estaba en el juicio, dicen que ni siquiera querían entrar al pretorio de donde estaba Pilato para no contaminarse y poder comer la Pascua. Hipócritas. En su mente y en su corazón tenían el propósito de matar a un hombre, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Pero su religión, ¿verdad? Les decía, no me puedo juntar contigo porque me puedo yo contaminar y no puedo entonces comer la Pascua. Doble ánimo. Era repulsivo para el judío no juntarse, ¿verdad? Con un gentil. Pero la hermosura de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? La hermosura del Nuevo Testamento nos dice que somos iguales los unos a los otros y que todo ser humano puede alcanzar salvación si cree en Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. Versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa en Cristo Jesús? Eso nos lo dice en Gálatas capítulo 3. Gálatas 3:14. Gálatas 3:14 dice así: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, amén. El Espíritu Santo se va y viene, va, se da una vuelta, se va de paseo por ahí y luego regresa a nosotros. No. Hay tanta mala información acerca de eso. Cantantes cristianos, culto por generaciones, como dice el versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, dice,
son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Miembros del mismo cuerpo, judíos y gentiles en ese cuerpo. ¿Quién es la cabeza de ese cuerpo? Cristo Jesús. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora, como yo les comenté en Apocalipsis capítulo 10, vamos para allá, Apocalipsis capítulo 10, versículo 17, versículo 7. Apocalipsis 10, versículo 7. Hay tres posturas del arrebatamiento de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo viene antes de que comience la tribulación. La segunda postura es de que Cristo Jesús viene a la mitad de la tribulación. Y la otra postura es de que nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia al final de la gran tribulación. Pero escrituralmente demostramos que nuestro Señor Jesucristo viene a la mitad de la tribulación, que la iglesia va a ser probada, que la iglesia va a ser purificada en el tiempo de la tribulación. Cuando comience la tribulación, los hermanos que alguna vez estuvieron aquí y se fueron, y vean que todo lo que se predicó aquí acerca de los acontecimientos apocalípticos se están cumpliendo, pues van a regresar, ¿verdad? Ese pastor loquillo que andaba por ahí predicando acerca del anticristo y acerca del nuevo orden mundial y todas esas cosas, tenía razón. Y van a venir aquí y se van a purificar. Y todos juntos, no nada más ellos, todos juntos nos vamos a purificar. ¿Qué significa eso? Que ahora sí vamos a dejar de hacer lo que nos ha costado hacer. Pero va a ser más difícil. ¿Por qué no de una vez? ¿Por qué no antes que pasen todas las cosas? Y a la mera hora, cuando comience todo, ¿qué tal si no puedo dejar lo que estoy haciendo? Y me deja el Señor. Pero va a ser tiempo para probar a la iglesia. Tiempo para que los sellos de la iglesia sean abiertos. Aquí en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, dice el Señor en su palabra: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. El misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Aquí está la palabra misterio, ¿verdad? Estamos estudiando en Efesios 3 cuál es ese misterio que estaba oculto pero que fue revelado. ¿Y cuál es ese misterio? Que los gentiles van a ser también participantes de la gloria de Cristo, de la gloria de Dios. Entonces, si aquí en Apocalipsis 10 dice que si en los días, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, ¿qué trompeta se va a tocar? Pues la séptima, ¿no? Porque es el séptimo ángel. La séptima trompeta.
Porque por ahí dicen que la trompeta del Apocalipsis es esa parte de las 7 trompetas de la tribulación. Pero no es así. La trompeta que se va a tocar para que Cristo Jesús venga por su iglesia es la 7ª. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Vean qué hermosura de palabra. El misterio de Dios se consumará. ¿Cuál es ese misterio? Que Cristo Jesús viene en las nubes del cielo y arrebatará a los que forman parte de ese misterio. ¿Y quiénes son esos? La iglesia de Cristo, los no judíos. Pero que también judíos mesiánicos van a ser arrebatados, obviamente. Pero obviamente la mayoría ahorita de iglesia que tiene nuestro Señor, pues es de los no judíos. Entonces está muy clara la escritura. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Se va a consumar, se va a aplicar. Dice la palabra, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Luego aquí una paginita más para adelante en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis 11:15. Dice el Señor en su palabra, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Ese es el nombre de nuestro Señor, Yod, Het, Bat, Hei, el existente, el que era, el que es, el que ha de venir, el eterno. Ese es su nombre bendito de nuestro Señor Dios Santísimo. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, luego viene una coma y dice, y tu ira ha venido. Y tu ira ha venido. ¿En qué tiempo la ira de Dios va a venir sobre este mundo? En la gran tribulación. En la gran tribulación. Esta es la 7ª trompeta. Quiere decir que en la tribulación se van a destapar los 6 sellos, se van a tocar las 7 trompetas y van a venir a la tierra 7 truenos, como dice también Apocalipsis capítulo 10. 7 truenos que mi Señor Dios no le permitió a Juan describir, sino que es algo que no se sabe, pero que van a ser calamidades a la tierra. Dice Apocalipsis 11, nuevamente versículo 8, 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y de dar el galardón, ese regalo, ¿verdad? Por haber trabajado en la obra del Señor,
por llevar almas a los pies de Cristo, por predicar la bendita palabra de Dios, llevar el evangelio a nuestra familia, nuestros conocidos, nuestros compañeros de trabajo, de escuela. Llevar el evangelio, el haber trabajado y dedicado nuestro tiempo para predicarles la verdad a la humanidad, de que Cristo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Esos galardones también van a ser dados a nosotros. Y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Quién está destruyendo la tierra? ¿Quiénes están destruyendo la tierra? La élite, ¿verdad? La élite. Todos aquellos que están arriba y que se creen dioses, están destruyendo la tierra y la van a destruir. Versículo. Vamos a Efesios 3 nuevamente, por favor. Entonces, ya sabemos que el misterio de Dios ha sido revelado. Y Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11 nos habla de que el misterio de Dios se va a consumar cuando se toque la séptima trompeta. ¿En qué tiempo se va a tocar esa séptima trompeta? En la tribulación. Pero al final, ¿verdad? De ese toque de trompeta va a ser la trompeta final de la tribulación. Cristo Jesús viene en las nubes del cielo por su iglesia. Primera de Corintios 15 dice así. Primera de Corintios 15, 50. Dice nuestro Señor en su palabra. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, pestañen. En un abrir y cerrar de ojos. En menos de un segundo, mucho menos de un segundo. Así, ¡pum! ¡Pum! Vamos a desaparecer de este plan. ¿Por qué creen que están diciendo las naciones poderosas que sí existen los ovnis? Se está dando mucho el boom ya de los ovnis, destapando documentos supuestamente clasificados, de que sí es cierto, de que existen los extraterrestres. ¿Por qué creen? Porque es la última carta que va a jugar, una de las últimas cartas que va a jugar Satanás para justificar la desaparición de millones de personas en la tierra. ¿Quiénes se los llevaron? ¿Qué pasó con ellos? Vinieron los ovnis y se los llevaron. Proyecto Blue Beam, lo hemos estudiado. Rayo azul. Imágenes holográficas en el cielo, no sé si lo han visto por ahí. Van a simular naves extraterrestres, y no estoy loco,
Lo hemos estudiado por años todo eso. Van a simular naves extraterrestres en el cielo, llegando a la tierra. Y se van a agarrar de ahí para decir, pues que como somos los que nos oponemos a todo lo que está pasando malo en la tierra, ¿verdad? Esos cristianos malos, vamos a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos y van a decir que fueron los ovnis. Mentira del diablo. ¿Sí? Mentira del diablo. Nuestro Señor Jesucristo nos va a llevar para protegernos de esta perversa generación, como dice la palabra del Señor. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. ¿Cuál trompeta? ¿Cuál final trompeta? La séptima, la que acabamos de leer en Apocalipsis 10 y en Apocalipsis 11. Esa trompeta final se va a tocar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué quiere decir incorruptibles? Sin este cuerpo de carne y sangre que me molesta, que me fastidia, que se opone a que yo alabe a mi Señor con todas mis fuerzas. Cuerpo de gloria igual al que tiene nuestro Señor bendito y santo Jesucristo. El mismo cuerpo que Él tiene. Ni siquiera un cuerpo inferior. Bueno, yo soy el Rey de Reyes y señores, ustedes van a tener un cuerpo, pero no va a ser igual al mío. No, ni eso. Todos iguales. El mismo Espíritu Santo que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también es el mismo Espíritu Santo que va a resucitar a los muertos en Cristo. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo Jesús va a ser el que va a transformar este cuerpo de carne en un cuerpo de gloria. El cuerpo que debemos todos anhelar con todo nuestro corazón, anhelarlo. Pedirle al Señor, ayúdame, Señor mío, ayúdame a tener tu cuerpo, ayúdame a tener ese cuerpo de gloria. Ayúdame, te lo suplico, Señor. Ayúdame a andar en el Espíritu, a no satisfacer los deseos de mi carne, Señor. Ayúdame a no mentir, Señor mío. Ayúdame a no criticar, Padre Santo. Ayúdame a no envidiar, a no chismear. Ayúdame a ser como tú, Señor mío. Ayúdame a ser un espejo de tu amor, Señor mío santísimo. Ayúdame, te lo ruego, Padre, con todo mi corazón, porque eso es lo que debemos anhelar. Es de trascendencia eterna. No estamos hablando de cualquier cosa. Es nuestra eternidad. Para eso venimos aquí, para prepararnos, para buscar el rostro del Señor, para portarnos como Él nos pide que nos portemos, para agradarle a Él, para alabarlo, glorificarlo y darle gracias. Gracias porque nos ha librado de una eternidad en el infierno. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, dice, que esto corruptible se vista de incorrupción. Así yo no puedo entrar al cielo. Nadie, ningún ser humano puede entrar al cielo. El jueves fue el cumpleaños de mi esposa, que está allá atrás. Y nos fuimos de paseo a Ixtapan de la Sal y fuimos a Tasco. Está cerca de Ixtapan.
y un guía de turistas nos habló ahí en Tasco, enseñándonos toda la simbología del templo católico de la Santa Prisca, ¿verdad? Y habló de, bueno, uno que conoce la palabra, ¿verdad? Y uno que sabe la verdad, pues detecta así toda la mentira que le está diciendo a la gente. Una de esas, una de tantas, dijo que Santa María de Guadalupe ascendió a los cielos en cuerpo y alma. En cuerpo y alma, sí ascendió a los cielos. Yo le iba a hacer como Eugenio Derbez, córtale mi chavo, ¿no? Así no es, ¿verdad? Aquí lo dice, 1 Corintios 15. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Tienes que ser transformado en cuerpo glorificado, no en cuerpo y sangre, carne y sangre, llegar así al cielo. Un día en el Instituto Bíblico, porque me fui de espaldas, hay tanta simbología satánica en ese templo, hay gárgolas ahí, hay gárgolas por todos lados. Terrible. Y la gente las tiene, pero ay, qué bonito. Qué bonito. Nada. Pura simbología satánica. Pero tenemos que ser, ¿verdad? Vestidos de incorrupción, ser transformados en cuerpo glorificado. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Versículo 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida, aspirada, tragada, succionada. La muerte. ¿Quién la absorbió? ¿Quién la abolió? ¿Quién la derrotó? Cristo Jesús nuestro Señor. Con su muerte vicaria. Derramando su sangre en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él despojó a las potestades, a los principados y potestades, dice la palabra del Señor, que los despojó públicamente de su poder. Y aquí en 1 Corintios 15 dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida. Oseas 13:14 dice así. Vamos para allá, por favor. Libro de Oseas, profeta Oseas. Está después de Daniel, profetas menores. Oseas 13:14. Oseas 13:14 dice así, la bendita palabra del Señor, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista.
¿Qué quiere decir eso? Que no tendrá piedad o no tuvo piedad, mi Señor, Dios de la muerte, o compasión estará fuera de mi vista, porque voy a vencer a la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice el Señor. Y en 1 Corintios, volvamos allá, dice 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Conocen lo que son los aguijones, ¿verdad? Los aguijones de las abejas, de los alacranes, de todo animal ponzoñoso. ¡Pum! Te clava el aguijón y ¡ay! Y te duele. ¿Y en qué forma? Y hay venenos mortales que te pueden causar la vida. Oh muerte, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Era un aguijón, la muerte a la humanidad. Un aguijón del cual no había escapatoria. Porque la primera pareja en este mundo, al desobedecer a Dios, provocó muerte espiritual en ellos. Inmediatamente viene la promesa de que ese aguijón de la muerte iba a ser quitado de la humanidad. ¿Por quién iba a ser quitado? Por Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Por eso Oseas, ¿verdad? Oseas dice, oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Quién quitó ese aguijón de la muerte? Cristo Jesús. Es como si al alacrán más peligroso, más ponzoñoso, se le cortara el aguijón y estuviéramos nosotros rodeados de muchos alacranes. Pero que alguien llegó y les quitó el aguijón. Y por mucho que se me esté subiendo el alacrán, va a querer picarme y no lo va a conseguir porque ya no hay aguijón. ¿Se dan cuenta de la analogía? Espiritualmente estamos libres de esa maldición. Libres. Y estamos vivos. Vivos de entre los muertos. Por eso dice el Señor en su palabra, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no lo hay, ya no hay aguijón que le haga daño al ser humano, pero por fe tiene que llegar el hombre y declarar, confesar que Cristo Jesús es su Señor para que esa persona sea salva. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Tiene victoria el sepulcro? No la tiene. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mi Señor Jesucristo en la cruz le quitó esa victoria a la muerte. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Porque ¿para qué vino la ley? ¿Para qué mi Señor Dios le dio la ley a Moisés? Para tener salvación. ¿La ley daba salvación a la gente? No, nadie podía cumplir la ley. ¿Pero para qué fue hecha la ley? Para evidenciar nuestro pecado. Evidenciar nuestro pecado. Como dice Pablo en el libro de los Romanos, yo no conocería lo que era codiciar si ahí en la palabra no dijera no codiciarás. Pero como yo conozco que codiciar es pecado, entonces estoy dando por hecho que soy un pecador. La ley evidencia el pecado, te arrincona, te sujeta. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Buscar por gracia, por fe en Cristo Jesús, nuestra salvación. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más gracias, dice. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Cada día debemos darle más y más gracias a Dios por habernos escogido, por habernos llamado, por habernos dicho, ven, ven a mis brazos, ven a Cristo, ven a mi Hijo. Más gracias debemos darle a nuestro Señor, porque somos sus hijos, porque somos su grey, porque somos parte de su pueblo bendito y amado. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Ya tenemos la victoria. ¿Quién nos la dio? ¿Quién nos la dio? Cristo Jesús ya nos dio la victoria. Ya Él nos la dio. Trabajemos en nuestra vida desde la victoria, en certidumbre de fe. El Señor Jesucristo ya nos la dio. Desde la victoria y no por la victoria, que no es lo mismo. Porque si trabajas desde la victoria, estás trabajando en fe. Viene un obstáculo, viene un problema, viene una situación adversa. Pero tú por fe dices, el Señor, mi Señor bendito ya me dio la victoria en Cristo Jesús. Yo me encomiendo a Él para esta situación y Él me va a ayudar. Y Él me va a dar la mejor solución a mi vida. Me está dando mi Señor, ¿verdad? La solución desde la victoria por mi fe que tengo, por la fe que yo tengo. Estoy seguro que Él me va a dar la mejor solución a mi vida. Y como dice el libro de Josué 1, ¿verdad? 8, del 8 al 11 dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Pues te está pidiendo que te esfuerces, ¿verdad? Pues soy cristiano y no oro, no leo la Biblia. ¿Eso es esforzarse? Pues no. Hay que esforzarse, y no lo digo yo, lo dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. Y luego le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Para que andes conforme a la ley que está escrita aquí. Medita de día y de noche en ella, en la palabra, meditar de día y de noche en ella, para que todo te salga bien. Todo. Pero si no nos esforzamos, si no oramos, si no tenemos esa comunión con el Señor, no van a haber resultados, no los van a ver. Pero si somos como Josué, si somos como Elías, si somos como Daniel, si somos como Moisés, hombres de fe que trabajaron desde la victoria creyéndole a nuestro Señor Dios bendito y santo, viviremos las vidas que ellos vivieron. ¿O no, Josué conquistó la tierra prometida y vivió su vida y terminó su vida ya siendo anciano? ¿O no, Daniel fue puesto en los mejores lugares de Babilonia, de Persia? Llegó a una edad también grande, en un lugar extraño, con un lenguaje extraño, con costumbres extrañas, religiones extrañas, pero él siempre defendiendo su fe. No quiero comer carne inmunda, ni vino ofrecido a los dioses. No voy a comer lo que tú me estás imponiendo, nuevo orden mundial. No voy a seguir tus leyes, no voy a seguir tus adeptos. Es más, las voy a denunciar. Leyes anticristo, antidios. Estuvo firme Daniel. Lo bendijo Dios. Lo bendijo Dios. Llegó a grande Daniel. Llegó a grande. Tantos ejemplos que tenemos en la Biblia para esforzarnos y ser
muy valientes, porque el Señor ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Trabajemos, hermanos, de tal manera, ¿verdad?, que obtengáis galardón completo desde la victoria y no por la victoria. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.